Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Abra la Biblia, por favor, ahí en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y vamos una vez más del versículo 1 al versículo 3. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Tres pequeños versículos, hermanos, que nos han dado mucho material para hablar, para aprender, para enseñar, para entender el plan de Dios. Dice la palabra del Señor, todos puestos de pie. Aleluya. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Dice el texto a su letra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque hay mucho para aprender, hay mucho que debemos saber, y podemos vivir confiados, Señor, de saber que todo lo que está pasando responde a tu plan perfecto. Señor, el mundo no sabe, el mundo que no te conoce no sabe para dónde va, el mundo que no te conoce manifiesta desesperación, desesperanza, manifiesta un poco de preocupación, pero para aquellos que te conocemos y que conocemos tu palabra, esto es parte de tu plan y podemos descansar en ello y tener esperanza de que tú, Señor, estás obrando perfectamente en tu plan, que no te equivocas y que todo lo que está pasando responde a tu plan, Señor. Todo es lo que tú quieres hacer. Estás dirigiendo la historia, tu historia del mundo, de tu creación, al lugar donde tú planeaste que lo harías. Así es que gracias, Señor, por tomarnos y formar parte de tu historia y por revelarnos que todo lo que está pasando es el plan perfecto que tú diseñaste para nosotros. Ahora bendice a mis hermanos que están aquí. Señor, gracias por habernos traído. Señor, oro por los que nos verán en línea. Te ruego que abras sus entendimientos, sus mentes, y que ellos puedan entender, Señor, el mensaje que se predicará hoy. Asimismo, oro por aquellos que no te conocen, Dios, que este sea un buen llamado de advertencia, para que ellos puedan venir a ti humillados y arrepentirse y escapar de la ira de Dios. Ahora, Dios, también quiero orar por los hermanos y por tu creación realmente, Señor, que está atravesando este huracán Julia. Señor, yo sé que esto también responde a tu providencia. Yo sé que eso también tú lo controlas. Señor, sé que cuando estas cosas suceden hay muchos afectados, entre ellos muchos cristianos. Señor, yo te ruego para que tú puedas cuidar de ellos. Si han de pasar por la tribulación, por esta prueba que ahora es este huracán, Señor, yo te ruego para que tú estés con ellos, dándoles fortaleza y fe. Señor, yo te pido por los hermanos en Nicaragua, en Honduras, que son los países más cercanos a nosotros. Guárdalos, Padre, por favor, que lo que vaya a suceder en nuestro país pueda también estar controlado por tu poder. Señor, que nos ayude solamente a confiar en ti, a no desprendernos, Señor, de tu mano, a saber que aún en medio de las crisis más grandes del mundo, tú estás ahí con los tuyos, cumpliendo como dijiste hasta el fin del mundo. Señor, gracias por este tiempo. Ahora, Dios, oro también por la familia Rotel, que están a punto de enterrar a su padre. Señor, yo te pido para que tú les fortalezcas y les bendigas y les alumbres su entendimiento, Señor, y que ellos puedan proceder también al arrepentimiento para que tengan esperanza con Cristo Jesús por su gloria y realidad. En tu nombre oramos todos, Señor. Amén. Y puede tomar su asiento, ¿no? ¿Qué sucederá en el día del Señor? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta que queremos responder el día de hoy. Usted sabe, ya hemos visto en los mensajes anteriores la naturaleza del día del Señor, cuáles serán los anuncios, qué será lo previo al día del Señor. También ya vimos quiénes serán los involucrados en el día del Señor, quiénes estarán pasando ese momento de tribulación. Pero ahora quiero que veamos un poco más qué es lo que sucederá exactamente en el día del Señor. El texto dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción, note eso. Cuando ellos digan paz y seguridad, el versículo 3, entonces la destrucción. Usted se da cuenta, ese texto nos dice que vendrá un día en que los hombres dirán paz. Y cuando los hombres digan paz, ese será el momento de su destrucción. Ahora, esto al parecer involucra a la creación completa, y entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el fin de la creación? ¿Cuál es el fin de la creación? ¿Tiene algún propósito la humanidad y todo lo que está creado? ¿Todo lo que ha sido creado? Recuerdo hace muchos años, cuando estuve realizando ministerio en mi juventud, tenía tal vez unos 21, 22 años, y daba conferencias, charlas para jóvenes, y un tema de los que exponíamos era ¿cuál es el propósito de tu vida? Procurando responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Tienes algo que hacer en esta tierra? ¿Lo estás logrando? Y me parece que ahora mismo esta es una pregunta que los hombres hacen, la humanidad entera se pregunta ahora, ¿qué es el propósito de la tierra? Pero la pregunta que ellos hacen es con relación a nuestra propia historia, la historia de la humanidad. Y creo que la pregunta es, ¿tiene algún propósito la vida? ¿Es que tiene algún propósito la historia de la humanidad? ¿Es que hay algo para lo que fuimos creados? ¿Sabe? En la actualidad hay un movimiento que ha cobrado mucha fuerza en este tiempo, y es el movimiento que se conoce como el movimiento de la nueva era, o en inglés New Age. En esta filosofía, en este nuevo movimiento, las personas creen que somos dioses y se rebelan contra Dios. Incluso escuché a Cash Luna hace algún tiempo, no suelo escuchar este tipo de predicadores o este tipo de falsos maestros más bien, no suelo escucharlos, pero alguien me compartió un pequeño video donde él sale en una plataforma diciendo que usted puede pedir lo que usted quiera y que tiene que cumplirse porque usted es un Dios pequeño. Hermano, interesante que lo que Cash Luna dice es exactamente lo que dice la nueva era. Dice que somos dioses, y dioses que se rebelan contra Dios. Me parece que es un sacerdote de nombre José Galat que escribió un ensayo que tituló La Nueva Era, los hombres dioses contra Dios. Y en su ensayo él responde a la pregunta ¿qué es la nueva era? Y dice, cito, difícil dar una definición de ella, porque su identidad profunda aparece mimetizada tras múltiples rostros variables y confusos. Entre esos rostros, o si se prefiere fachadas, están las religiosas paganas del extremo oriente como el hinduismo, el budismo, taoísmo, tantrismo. Pero también se hallan algunas religiones primitivas de los paganos, como los druidas, los celtas, los arios, los incas, aztecas y hasta los chibchas. La lista de rostros parece interminable. Se encuentran en la nueva era la metafísica, la yoga, el control mental, la autosuperación, la meditación trascendental, el movimiento zen, el control mental del renacimiento, el gnosticismo, la teosofía, el esoterismo, el ocultismo, la masonería, la canalización o espiritismo, la dianética, la cientología, la psicología transpersonal, ciertas formas de bioenergía, el reiki y otros tantos. Y aún más, no faltan en la nueva era las fachadas groseras, como la astrología, la magia, el horóscopo, el tarot, el incienso, las velas de colores, los cristales de cuarzo, la tabla ouija, las cruces, los anillos magnéticos, los aromas, los inciensos, la quiromancia, el vudú, el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, vea todo lo que involucra la nueva era. Todo eso que acabo de mencionar. Yo sé que algunos de esos nombres que mencioné usted jamás lo había escuchado. Pero ese es el movimiento que está en auge ahora. Como podrá verse, las numerosas y heterogéneas, las diferentes expresiones de la nueva era que acabo de mencionar, nos revelan que no es una religión en particular, sino que es un conjunto de muchas ofertas pseudoreligiosas. Se mezclan ahí muchos credos, muchas doctrinas, algunas de ellas incluso son opuestas, pero están ahí en ese movimiento de nueva era.
¿Sabe? El movimiento de Nueva Era tampoco es una filosofía, pero sí implica que tienen de alguna manera el pensamiento panteísta, el pensamiento monista y también el pensamiento irracionalista. Es decir, hay tanto pensamiento involucrado ahí que es difícil saber qué es realmente. Pero algo sí le puedo decir es que, aunque al parecer el movimiento de Nueva Era no es una secta bien definida, sí han surgido muchas sectas del movimiento de Nueva Era. No es una sola comunidad como algo que se puede ver, sino que es como una mega red de grupos o tendencias. Es como una hidra de 1000 cabezas que pretende llenar el vacío espiritual del hombre de nuestra época. El hombre está tan vacío, está tan preocupado, está tan perdido, que está tan lejos de Dios y tan muerto espiritualmente, que está tratando de llenar su vacío espiritual con todo este tipo de cosas. También la Nueva Era es una oferta cargada de promesas halagueñas, promesas buenas, promesas que te halagan, que te endulzan el oído, que te hacen pensar que te lo mereces. Está llena de promesas y de ilusiones utópicas. La Nueva Era te promete un futuro de paz, fraternidad y prosperidad. Y es curioso que ofrezcan todo esto, porque el Señor dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Un comentarista de la Biblia, Hendrix Berkhoff, escribió en un libro titulado Cristo, el significado de la historia. En ese libro, él responde o busca responder a una pregunta, y es: ¿hacia dónde está dirigiéndose la historia? ¿Hacia dónde va la creación? ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo termina la naturaleza, la creación? ¿Es que acaso tiene una meta? Bueno, según la Nueva Era, parece que no, porque la Nueva Era cree en algo que se llama la reencarnación, en donde si usted fue una persona mala, reencarnará en otra cosa, más malo de lo que es ahora, para pagar lo malo que fue. Es decir, si usted maltrató a los perros, es probable que usted reencarne en un perro. Si usted mataba a las moscas, es probable que reencarne en mosca. Y si cuando era mosca usted contaminaba la comida de los humanos, entonces la próxima vida reencarnará en humano para sufrir lo que las moscas le hacen. Y así sucesivamente, hasta que un día usted ya no reencarna y llegó a lo que conocen ellos como el nirvana, o sea, se volvió nada. Quedó en el aire ahí como perdido, como en el limbo, no se sabe en qué termina eso. Pero eso es lo que ellos piensan. Al parecer es una vida sin ningún propósito, sin ninguna meta. Una historia que está ahí en el espacio solamente sucediendo. Bueno, Berkhoff hace esta afirmación en el libro y cito: nuestra generación está estrangulada por el temor por el hombre, por el futuro del hombre, por la dirección en la que somos llevados en contra de nuestra voluntad y deseo. Y a partir de ese temor sale un clamor por iluminación acerca del significado de la existencia de la humanidad y acerca de la meta a la que nos dirigimos. Berkhoff dice: es un clamor por una respuesta a la pregunta antigua del significado de la historia. Fin de la cita. Lo que se busca es responder a la pregunta: ¿de qué sirve nuestra historia? ¿Cuál es el fin de nosotros? Bueno, la respuesta de esta interrogante no es exclusiva. La respuesta a esta pregunta no la tiene una sola persona. Realmente la respuesta a esta interrogante se ve afectada por la comprensión de la cosmovisión que tú tengas. Ahora, cuando digo cosmovisión, hermano, es por la percepción de la creación del mundo. Cómo tú percibes el mundo y la creación. Cómo tú entiendes que fue creado esto. Usted debe saber que hay diferentes posturas con relación a la creación, y probablemente usted ya ha escuchado alguna, pero quiero en particular esta mañana señalar tres que son las que están tomando mucha fuerza en la actualidad. Bueno, la primera de ellas, antes de decir la primera, quiero hacer esto debido a que nuestra generación, la generación en la que vivimos, continúa buscando una respuesta acerca del lugar al que se dirige la historia. Muchos creen que vamos hacia la ruina de nosotros mismos.
Y es interesante que los que creen eso están viendo el avance grande que hay. Por ejemplo, el avance en la ciencia. Mientras esperaba el día de ayer, leía un poquito sobre la vida de Albert Einstein. Y es interesante que Albert Einstein, según dice la historia, le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos en la época de la bomba atómica, y donde en esa carta le pidió que se apresurara, o le sugirió que se apresurara a inventar a Estados Unidos la bomba atómica, porque Rusia estaba probando con bombas de uranio. Al parecer, Albert Einstein después dijo, de haber sabido que Rusia nunca la iba a construir, jamás le hubiera dicho al presidente de Estados Unidos que se apuraran a construirla, porque Rusia no pudo construirla, y los estadounidenses dejaron caer 2 bombas atómicas, una sobre Hiroshima y a los 8 días una sobre Nagasaki. Destruyeron toda esa área de Japón. Entonces vemos que grandes mentes como la de Albert Einstein, grandes avances en la ciencia, no ayudan al hombre para ser mejor. Al parecer lo ayudan para su destrucción. Es interesante que la ciencia ha avanzado, pero no hay respuesta para las preguntas más básicas. Hay avance en términos intelectuales, económicos, científicos. Podemos ahora hacer muchas cosas mejor de lo que antes se hicieron. Pero parece que todo el desarrollo y todo lo que estamos descubriendo nos dirige a la destrucción de nosotros mismos. Y entonces surgen las preguntas: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo debemos jugar en medio de este caos y de confusión? ¿Cómo debemos entender o cómo debemos procurar entender la falta de significado de la vida? Bueno, quiero explicarle ahora sí las 3 cosmovisiones que hay, las que están más en auge ahora. La primera perspectiva de la historia es, como le dije, una perspectiva cíclica. Es una perspectiva, cuando digo la palabra cíclica, es que está circular y se revuelve y vuelve al inicio donde todo comenzó y destruye y vuelve cíclica. Es como estar haciendo una espiral, ¿entiendes? Nunca pasa de ahí está siempre. Es un círculo interminable de repetición, simplemente continúa regresando y pasan las mismas cosas y vuelve a suceder. Usted sabe, en el 1943, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Usted sabe todo lo que hubo allá en Europa, y usted sabe ahora mismo cómo está la situación en Rusia. Estamos al borde de una guerra entre Rusia y Ucrania, y obviamente al parecer se involucrarían los estados de la OTAN. Y hermano, parece que no aprendimos de la Segunda Guerra Mundial nada. Estamos al borde de otra guerra mundial y otra vez estamos ahí atrapados y estamos en esta serie interminable de ciclos. Parece que no entendemos lo que pasa. Bueno, este ciclo, según esta cosmovisión, lo llaman ellos reencarnación. Seguimos ahí en esa reencarnación atrapados, morimos, reaparecemos y reaparecemos y reaparecemos, cada vez en algo diferente para pagar lo malo que hicimos la vida pasada. Y en esta perspectiva de la historia y de la vida, básicamente no hay un fin. Siempre vamos a estar así, simplemente hacemos lo mismo una y otra vez, y no hay significado de la historia, no hay significado de la vida, nada tiene significado porque solo se repite lo que ya pasó, y si no hay significado, nunca habrá significado. Entonces una persona puede tener metas en su vida, pero la historia tiene metas. Ahora, esta idea de un mundo cíclico, de una cosmovisión cíclica, fue conocida por los griegos en la antigüedad, y ellos creían de manera muy predominante que así era. Ahora, en nuestro mundo se supone que es más moderno, pero sin embargo tenemos la filosofía del hinduismo y creemos que ha sido así durante muchos siglos. Es decir, los hindúes creen en esto y ellos creen que así ha sido siempre. Que la historia es una serie de ciclos que se repiten, que usted reencarna y reencarna y reencarna y experimenta esto y esto y esto y esto, y así se va siempre.
Ahora, aquellos que buscan encontrar alivio de esta serie de ciclos interminables, los que buscan librarse de esto, creen que la única manera de salir de esto es levantarse a un nivel más alto, más elevado de conciencia mística, que trasciende la realidad y lo coloca usted en la conciencia nebulosa de algo llamado el nirvana. Estaba leyendo un libro, bueno, parte de un libro de una mujer, olvido ahorita el nombre, es una artista en Estados Unidos, una venezolana. Ella cree en el movimiento de la nueva era y ella cuenta su testimonio y dice, y de pronto yo estaba ahí, note cómo ella llegó al nirvana, dice, de pronto yo estaba ahí sentada tomando ese sauna, ese baño para relajarme, y de pronto sentí que mi cuerpo se convirtió en agua y que yo formé parte del agua, y mi cuerpo ya convertido en agua tocó las piedras y entonces formé parte de las piedras, y mi cuerpo y las piedras y el vapor que salieron me tocaron a mí también, entonces formé parte del aire, y entonces me di cuenta que realmente Dios está en mí, más bien que yo soy Dios y que yo soy todas las cosas y que todas las cosas están en mí. A eso le llaman ellos trascender, llegar a un nivel más alto, llegar al nirvana. Entonces, ellos creen en esto, hermano. La reencarnación es la creencia de que un individuo, una persona vive y muere muchas veces y que tiene una cadena de existencias sucesivas. Algunas personas creen esto por aquello que llaman los que se dedican a esto el déjà vu. Usted sabe qué es eso, ¿no? Que algunas veces usted hace algo y dice, parece que esto ya lo había hecho antes. O llega a un lugar y de pronto dice, no, yo aquí ya he estado antes. Y usted no se acuerda cuándo ni cómo, ¿verdad? Pero simple y sencillamente usted dice, no, es que yo estuve antes aquí. Entonces la gente dice, cuando tienes esos pensamientos, significa que en tu vida pasada estuviste en ese lugar. En otra cosa, tal vez en un perro, en una lagartija, qué sé yo, pero estuviste ahí. Y entonces por eso tu cerebro lo recuerda, hermano. Eso no es cierto. Ellos creen en algo de que tiene muchas vidas, muchas existencias en diferentes cuerpos, y que algún día cuando se libere de la culpa, entonces llegará a eso del nirvana, a la nada, al vacío, y se hará uno con todo el universo. Y entonces eso es el destino final de la humanidad y de la historia. Ahora, para entender la reencarnación en todo su significado, hay que tener presente que cuando el demonio hizo caer en el pecado a Adán y a Eva en el paraíso, les prometió tres cosas. De esas tres cosas que les prometió, la primera es que ellos serían como... si es que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. No, nos dijo que comamos, el Señor les ha prohibido que coman del huerto. No, nos dijo que comamos de todo el huerto menos de ese árbol, porque entonces conoceríamos la ciencia del mal. ¿Y qué les dijo? No, lo que pasa es que el día que coman de eso, ustedes serán como Dios. ¿Qué les prometió? Ustedes serán dioses. Bueno, parece que la nueva era promete lo mismo, ¿no? Tú reencarnarás y reencarnarás y reencarnarás hasta que formes parte del universo y entonces serás parte de Dios. No olvide, a Adán y Eva se le prometió que serían como dioses. Número 2, se le prometió que tendrían sabiduría y que no morirían. Y en nuestro tiempo vuelve a atentar a toda la humanidad con el mismo pecado de convertirnos en dioses sin relación alguna con Dios. Y también nos promete la sabiduría. Usted sabe, el movimiento gnóstico, la fuerza que lleva y que está trayendo ahora al mundo, y es simple conocimiento filosofal, una conciencia alterada y expandida. Lo ponen a meditar para ascender trascendentalmente. Usted tiene grupos como estos del Tao, del control mental, del Zen, del Tai Chi. Volverse uno con la naturaleza, y por supuesto también te ofrecen la inmortalidad. Y la inmortalidad la ofrecen cuando te dicen que reencarnarás, o sea que nunca morirás, solamente cambiarás de forma. Hay una segunda cosmovisión, esa era la primera cosmovisión, la que cree que toda la historia es un círculo que siempre está repitiendo. Bueno, hay una segunda cosmovisión que también es muy conocida y que va muy a la par de la primera, y probablemente se pueda llamar la perspectiva de la cosmovisión de la historia atea existencial. Lo que los ateos piensan es que la historia es una línea recta, una línea horizontal,
Y que en esa línea no se están repitiendo las cosas, sino que comenzó con un accidente hace millones de años y se ha ido desarrollando y nadie sabe cómo va a terminar. Pero si comenzó como un accidente, ellos creen que va a terminar como un accidente también. El asunto aquí es que ellos dicen, no creas que Dios lo creó. Esto fue un accidente, hubo una explosión, el Big Bang, y ahí comenzó todo. Algunos de ellos creen que somos una bacteria, somos fruto de alguna bacteria, de alguna civilización más poderosa y más sabia que nosotros, lo que llaman extraterrestres. Ellos creen que todos somos el resultado de átomos colocados o algún tipo de materia líquida antigua y que de ahí salió algo y que ese algo se convirtió en lo que es y que quién sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Ellos dicen, no sabemos, nadie puede predecirlo porque todo es un accidente. La idea con ellos es que simple y sencillamente dicen, no hay Dios, vive la vida, disfrútala, solo hay una, no tendrás que darle cuentas a nadie, no hay método, no hay ningún propósito, no hay creador, no hay lo que dio lugar a esto, no hay nada que termine con esto. Simple y sencillamente estamos en una existencia accidental y la única manera de vivir es llenarlo al máximo de toda satisfacción que usted pueda conseguir y hágala lo más significativa en su falta de significado como usted pueda hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ellos te dicen? Solamente esfuérzate por alcanzar tus ideales, vamos, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, esfuérzate, hazlo, logra tus metas, vive bien y al final pues da gracias de que viviste a quién, no sé a quién, porque esto es un accidente. El existencialismo de este tipo no tiene significado. Y este existencialismo puede encontrarse en la historia. Vemos que no hay movimiento hacia una meta, solamente son eventos que pasan uno tras otro, sin significado, de acontecimientos. Y entonces, cuando no hay ningún tipo de significado, lo que tenemos es personas luchando por sí mismos de una forma individualista, cada persona tratando de encontrar su camino, cada quien se preocupa por lo propio, nadie se preocupa por los demás, no importa si esto es verdad o no, si tienes que tomar decisiones significativas, bueno, tómalas para tu favor, pero ellos no pueden ver que toda la historia está apuntando hacia algún lugar. Esa, hermanos, es la perspectiva popular de los filósofos modernos y de los hedonistas, los que solo miran por ellos. Pero hay una tercera alternativa, una tercera cosmovisión, y esta es que la historia y el mundo ha sido creada por un ser soberano, por un Dios quien está desarrollando su plan de manera deliberada con un propósito específico en la historia. Esa es la perspectiva cristiana de la vida, y esta perspectiva tiene varios componentes. La perspectiva cristiana de la historia dice que la historia que usted y yo estamos viendo desarrollarse a lo largo de los siglos es el propósito, es el desarrollo del propósito de Dios. Que todo lo que está pasando cumple y obedece a algo en particular, y es a este libro que nosotros tenemos y llamamos Biblia. Aquí está dicho desde el principio hasta el fin, y vemos cómo lo que está pasando en la historia está cumpliendo lo que está escrito. Es el desarrollo de Dios, de su plan. La historia es el desarrollo de los propósitos de Dios, así como están explicados en la Escritura. En segundo lugar, este pensamiento de la cosmovisión creacionista del ser soberano llamado Dios, dice que Dios es soberano sobre toda la historia, que Él lo gobierna todo mediante la providencia de Él. Y esa providencia es la unión sobrenatural de todos los factores naturales diversos y mediante los milagros, lo cual era una intervención sobrenatural en lo natural. ¿Qué significa esto? Dios está controlando todo. Y bueno, tomando como ejemplo el huracán que ahora está entrando a la zona de Nicaragua, que ya estuvo en Nicaragua anoche y que ha entrado a Honduras, que al parecer entra hoy a nuestro país, o entró anoche a nuestro país, a la zona oriental. Esto también está controlado por Dios. No es un accidente. Pero esta cosmovisión cristiana también dice que Cristo es la persona principal de la historia, que toda la historia debe ver hacia Cristo, que el acontecimiento más importante, más grande y notable en la historia de la humanidad es la venida de Cristo.
La perspectiva cristiana de la historia dice que Dios está moviendo toda la historia hacia una meta que Él ha planeado. Y que toda persona, todo ser creado en este universo, en este planeta Tierra, en este mundo, algún día se encontrará con su Creador. Y el día que se encuentre con Él será para determinar su destino eterno. Dios comenzó toda la historia, Dios controla la historia y Dios está llevando la historia hasta el fin que Él ha determinado. Entonces, como vemos la meta de la historia como la meta de Dios, cuando comprendemos esto, que Dios está desarrollando sus propósitos, que todo responde al plan que Él ha hecho, entonces nosotros tenemos que pensar en algo. Si Dios lo hizo, Dios lo está llevando a cabo, esto debe tener un final. Esto debe tener un final. Ahora, Pablo habla de ese final aquí en 1 Tesalonicenses. Vean conmigo en el versículo 2, por favor. 5:2. Miren lo que dice. Pablo nos va a hablar del final de la creación y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta? Hay un día en el que toda la humanidad rendirá cuentas a ese Creador, a ese que ha llevado todo el proceso de la historia. Hay un día en el que Él aparecerá y todos nos presentaremos delante de Él. ¿Y cómo sucederá? Bueno, dice, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Pablo llamó a este evento el Día del Señor. Y el Día del Señor es un acontecimiento sobresaliente, un acontecimiento que lleva al fin de la historia humana. Ahora, ya aprendimos en los 2 mensajes pasados, ¿verdad?, que el día del Señor se refiere al juicio final por parte de Dios sobre los pecadores no arrepentidos que han rechazado a Jesucristo. Que el día del Señor es el día cuando el Señor desata su furia final. Pablo dijo en el versículo 1 que acerca de los tiempos y de las ocasiones no conocemos nada y que no está dado para que nosotros las conozcamos. ¿Por qué? Porque el Padre es quien tiene todo bajo su propia potestad. Incluso dijo que el Hijo del Hombre no los conoce. Pablo dijo: lo único que necesitan saber es la naturaleza de ese día y que ese día vendrá inesperadamente. Entonces, hermano, podemos concluir que toda la naturaleza, sin excepción alguna, sea que lo acepten o no, todos de alguna manera tienen conocimiento de que un día el creador de la tierra aparecerá, el dueño de la tierra aparecerá. Y cuando Él venga, lo hará inesperadamente. Hay muchas personas, como ya expliqué en las primeras 2 cosmovisiones, los de la nueva era y los filósofos y los grandes sabios, ellos creen que esto no sucederá. Sin embargo, en su interior, ellos saben que puede ser hoy mismo. Ellos saben que sucederá inesperadamente. No quieren aceptarlo, pero ellos saben que sucederá así. Ahora, aunque ellos no entiendan y no lo reconozcan, ellos saben que el Señor puede venir mientras ellos viven. Pero Pablo dijo a los hermanos: hermanos, ustedes no necesitan conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no le ha revelado eso a nadie. Pero aunque ustedes no necesitan conocer eso, sí necesitan recordar lo que dice el versículo 2. Vean lo que dice: que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que su venida será inesperada, que nadie lo estará esperando para darle la bienvenida y que va a venir con daño. Así es como viene un ladrón, ¿no? Cuando un ladrón llega a su casa, no llega para llevarle una bendición, llega para quitarle lo que usted tiene, llega para dañarlo. Y bueno, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El Señor vendrá cuando menos lo esperan, como un ladrón, a traer daño y prejuicio. Ahora, este prejuicio y este daño será para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y usted sabe, no es que el Señor sea un ladrón, la idea aquí es ilustrar cómo será la venida del Señor. Será así, traerá ruina. Ahora, conforme vimos aquí el primer mensaje,
que Pablo les predicó y les enseñó a ellos que sería como ladrón en la noche. Esto es inesperado. Y luego hablamos de eso, tratamos de entender qué significaba eso. Y lo que aprendimos es que cuando hablamos del rapto, se nos está hablando a la iglesia para que estemos esperando la venida de nuestro Señor por su iglesia en cualquier momento, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la venida del Señor, dijimos que ese es un mensaje para toda la humanidad, porque ellos también deben estar sabedores, aunque no lo esperan, deben estar sabedores de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, recuerde lo que dije la última vez. Antes de que pase este evento del día del Señor, deben pasar varias cosas. Según Malaquías 4:5, dice que debe venir un predicador como Elías. Y hasta que ese no venga, el Señor no puede aparecer. En segundo lugar, allá en Joel capítulo 3 les dije que antes de que el día del Señor venga, todas las naciones se reunirán para luchar contra él en lo que será la batalla de Armagedón, el valle de Megiddo, ¿verdad? O lo que conoce hoy lo llama el valle de la decisión. Todos irán hacia allá, las naciones, y entonces sabremos que el día del Señor ya está cerca. Entonces, no olvide, tiene que venir uno como Elías, tienen que reunirse las naciones hacia ese valle. Y luego, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, también les dije y que nos enseñaba que cuando el día del Señor esté cerca, habría mucha apostasía. ¿Qué significa eso? Que habría un sistema mundial que estaría en contra de Dios y que se desarrollaría y que crecería, y que eso sería una forma de rebelión mundial en contra de Dios y en contra del Evangelio de Cristo, y que la fe verdadera sería atacada cuando el Señor viniera. También en 2 de Tesalonicenses 2:2 dice que el día del Señor no puede venir hasta que el hombre de pecado sea revelado. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el anticristo se dará a conocer en esa época, y hasta que esta persona que se llamará a sí mismo Cristo, hasta que no entre en el templo y profane el templo y clame adoración para él, hasta entonces el día del Señor no viene. Entonces vimos que el día del Señor es algo que está ahí, pero aparte de eso, también dije que cuando el día del Señor venga, el sol dejará de brillar, las estrellas se apagarán, la luna se apagará, y entonces vendrá el día del Señor. Entonces no olvide, para que el día del Señor aparezca tienen que pasar todas esas cosas. Pero las personas que están viviendo en ese tiempo entre el rapto y el día del Señor van a tener advertencia, hermanos. Quiero dejar claro eso. No crea que Dios vendrá sin advertirles. Se lo expliqué también en su momento. Para el rapto no tenemos ninguna advertencia. Dice que nadie sabe ni el día ni la hora. No dijo, miren, el día que vean esto, el Señor ya va a aparecer por su iglesia. No tenemos ninguna señal. Pero para el día de juicio del Señor, sí hay muchas señales, todas las que acabo de mencionar. Y el versículo 3 ahora nos da una más. Miren lo que dice el versículo 3, una señal más. Dice que cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad. Y usted tiene que pensar en esto. ¿Cómo es posible que estas personas puedan decir eso? ¿Cómo es posible que puedan decir paz y seguridad? Si estarán viendo el sol oscurecerse, la luna oscurecerse, las estrellas apagarse, el mar agobiado y azotado, ¿cómo es posible que dirán paz y seguridad? Hermano, puede verlo hoy mismo. Una pequeña tormenta, como esa tormenta Julia, tiene a dos naciones, tiene casi a todo Centroamérica alerta. Nuestro país está en alerta. México está en alerta. Honduras ya fue afectado. Nicaragua está afectado. Costa Rica ya está afectado. Guatemala ya está siendo afectado, hermano. Una pequeña tormenta. Ahora se imagina el día que el sol se apague, la luna se apague, las estrellas se apaguen, que el mar se salga de su lugar. Pero ellos estarán diciendo paz y seguridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que van a decir eso? Y sabe, usted dirá, pastor, ¿cómo es posible que esta gente va a decir esto? Hermano, es sencillo. Ellos dirán eso porque ese reino satánico, oscuro y engañoso del anticristo no estará esperando el día del Señor. Aunque vean todas las señales en el cielo,
Ellos estarán siguiendo al anticristo. El enemigo los habrá engañado. Eso es lo que sucede. Se lo mostré con Jeremías cuando fuimos a ver que Jeremías les habló del juicio que venía del Señor, y ellos se burlaron de él. Ellos estaban viviendo en fiesta. Se lo expliqué con el evento de Noé y el diluvio. Otro juicio del Señor para toda la humanidad. ¿Y qué dijeron? ¿Estás loco? ¿Vieron el arca, hermanos, ahí? Y saben una cosa, algunas personas han pintado el cuadro del diluvio, y he visto esos cuadros por ahí que los venden, y sacan el arca, ¿verdad? Aquel barcote, y sacan que el agua ya subió de nivel y que las olas ya lo están golpeando, y sacan a la gente que está queriendo entrar al arca, mucha gente alrededor del arca, y sabe, eso no es cierto. Eso no es verdad. No estaban alrededor del arca queriendo entrar. ¿Por qué dice, pastor? Porque el Señor Jesús dijo, será como en los días de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento. El día del diluvio estaban en fiestas. Estaban planeando su vida para un futuro. Estaban creyendo que tenían el control de su vida. Estaban casándose. Hermano, ¿qué es lo que se hace cuando uno se casa? ¿En qué está pensando? En el futuro. Está pensando en tener hijos. Está pensando en que va a comenzar un nuevo estilo de vida. Vamos a construir una casa, vamos a tener 20 niños, vamos a ser felices durante 40 años, ¿verdad? Usted no está pensando en que el mundo se va a acabar. Y el Señor dice, y miren, los días de Noé, el juicio estaba ahí a la puerta, y ellos, ¿qué estaban haciendo? Planeando la vida. No estaban esperando. Bueno, estos hombres dirán lo mismo. Ellos dirán paz y seguridad. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha engañado. Porque cuando Dios anuncia juicio, siempre habrá falsos profetas que dirán paz. Eso pasó con Jeremías. Eso dijo Jeremías, Señor, solo yo he quedado de tus profetas. Y mira cuántos hay ahí que les dicen paz, paz. Eso pasó con Ezequiel. ¿Qué dijo el Señor? Le prometen paz a mi pueblo cuando no hay paz. ¿Qué dijo Dios? Yo los voy a juzgar y los voy a traer y les voy a retribuir lo que hicieron, y me vengaré de ellos con ira. Está hablando de todos los falsos profetas. Todos los que dijeron paz viene, paz viene. Cuando dijeron no tengan miedo, todo va a estar bien. El Señor dijo, yo me voy a vengar de ellos. ¿Sabes por qué? Porque eso no es el mensaje que yo di. Eso ya pasó con Jeremías, eso ya pasó con Noé, el siervo de Dios. Eso ya pasa en la actualidad. Y adivina qué, eso va a pasar el día que Cristo venga. No el rapto, sino la venida del Señor. En Mateo 24, por favor, vaya conmigo a Mateo 24, en el versículo 3. Miren lo que estaba pasando. Mateo 24, versículo 3. Dice el texto, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Se da usted cuenta ahí? Jesús está reunido de manera privada con sus discípulos en el monte de los olivos, después de que él ha estado batallando con los falsos líderes en el templo. Y ellos llegan y le dicen lo que la gente siempre quiere saber, lo que la gente siempre ha preguntado. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal del fin del siglo? Ellos quieren saber cuándo va a pasar, cuándo es el tiempo, cuándo será el fin. Hermano, escuchando esto, yo creo saber qué hay en su mente. Pastor, ¿y usted sabe si habrá alguna señal del fin? Usted y yo también quisiéramos saber, pero Pablo, ¿qué dijo previamente? No les toca a ustedes saber estas cosas. Bueno, los discípulos también quieren conocer el tiempo. Los discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo vas a venir y cuándo vas a tomar el reino? ¿Cuándo vas a venir y cuándo vas a juzgar a los impíos? Oye, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Esa es la pregunta que ellos tienen ahí. Y mira la respuesta de Jesús. Ahora, la respuesta no está ahí en el versículo 3 ni en el versículo 4. Vaya hasta el versículo 29 y 30. Ahí está la respuesta de Jesús a la pregunta. Pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, ¿se da cuenta de lo que habrá? Tribulación.
Señor, ¿cuándo vendrás? Bueno, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces, ¿ya vio? Entonces aparecerá en el cielo la señal. Ni siquiera dice aparecerá el Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hermano, no confunda, se lo expliqué en su momento, este no es el rapto. Cuando leímos en hace eso, en el capítulo 4 del 3 al 18 de 1 Tesalonicenses, vimos que en el rapto el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, Él descenderá y levantará a su iglesia. Pero en este texto no dice que es el Señor, dice que los ángeles van a reunir a sus elegidos. Creemos que esos son los santos de la gran tribulación, los que crean en Cristo en esa época de tribulación. Siempre habrá evangelio. No olvide que habrá 144,000 sellados para predicar el evangelio en la gran tribulación. Entonces habrá gente que se arrepienta. Ahora, ¿quiere usted saber? Ellos quieren saber cuál es la señal. Y Él dice, cuando el sol se oscurezca y la luna no dé luz y las estrellas se caigan y las potencias sean sacudidos, entonces ahí está la señal. Esa es la señal. El Hijo del Hombre aparece y Él está listo para empezar su juicio. Pero hay algunas cosas incluso antes de eso. Aunque esa es la señal más importante, hay unas cosas que van a suceder. Y yo quiero que usted vea esas cosas que van a suceder. Yo quiero que usted vea esas cosas que van a suceder. Miren el versículo 8 de Mateo, Mateo 24:8. Dice el texto: pero todo eso es solo el comienzo de dolores. ¿Se da usted cuenta? Esto explica que todo lo que está en ese capítulo 24, en torno al versículo 8, son el comienzo de dolores. Ahora, ¿qué significa eso del comienzo de dolores? Esos dolores de parto. Usted ya debe saber que cuando una mujer está embarazada y le vienen los dolores, eso viene de manera repentina, cuando menos se lo espera. Segundo, eso viene repetidamente, uno tras otro. Y mientras más se acerca el alumbramiento, más fuertes y más continuos son. Y usted sabe también que eso solo anuncia a una cosa, ¿verdad? ¿Y a qué anuncia? A que ya van a ser niños. Bueno, el Señor ha tomado esta ilustración y está diciendo que cuando Él vaya a aparecer, el mundo será azotado con dolor, y después de un dolor vendrá otro dolor, y después vendrá otro dolor y otro dolor, y cada dolor cada vez será más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que el Señor aparezca. La idea es, cuando estas cosas estén pasando, lo único que ellos deberían estar esperando es que el Señor aparezca. Los dolores de parto son repetidos, dolorosos, repentinos, y apuntan a un evento. Y los dolores a los que el Señor se refiere aquí, la idea de esta ilustración es lo mismo. Lo que Él está diciendo es que va a haber algunas cosas que van a azotar al mundo de tal manera que ellos sabrán que Cristo está por venir. Hermano, todas las señales, las del cielo, las estrellas, la luna, el sol, el mar, todo apuntará a Cristo. Pero también habrá sufrimiento aquí, dolores de parto, eventos que causarán dolor, cada vez más continuos, cada vez más fuertes, y solamente anuncian a Cristo. Pero miren lo que ellos dicen: paz y seguridad. ¿Cómo es posible? Es como si una mujer encinta dice: ¡ay, ya! Ahí viene, y el esposo le dice: ah, tranquila, sentate en el sillón, pongamos la tele.
No, si en el momento en que dice ya, ¿qué hay que hacer? Hay que salir corriendo para el hospital. Y uno va esperanzado a lograr llegar, hermano. Uno no quiere que lo agarren en el tráfico, ni en el vehículo, ni en la casa. Uno quiere llegar al lugar donde debe ser. Pero esa gente dirá paz y seguridad. Paz y seguridad. Ahora, vean lo que Jesús respondió. Vean cómo lo dice ahí en el versículo 4, Mateo 24, 4. Lo primero que él dice en respuesta a la pregunta de ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Miren lo que Jesús les dice: que nadie los engañe. Que nadie los engañe. ¿Y por qué el Señor tiene que decir esto? Bueno, porque ahí está Satanás. En ese momento Satanás está haciendo su agosto, como decimos, ¿verdad? Y está queriendo engañar acerca de la verdad, del juicio final. ¿Y por qué Satanás quiere engañar el juicio? Bueno, porque el juicio también viene contra él y él no quiere verse en juicio con Dios. Entonces Jesús dice, no dejen que nadie los engañe acerca de este tema. Esto es una advertencia para las personas que vivan en ese tiempo. Esa no es una advertencia para nosotros, sin embargo, debemos estar advertidos de que si bien el Señor no vendrá en nuestra época, sí sucederá, ¿qué cosa? El rapto. Y debemos vivir alerta por eso. Ahora, después de él decir que nadie los engañe, él entra a los dolores de parto. ¿Cuál es el primer dolor de parto? Vea el versículo 5, hermano. Tal vez hoy nos va a tomar un poquito más el mensaje, pero espero me tenga paciencia. El primer dolor de parto, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es el primer dolor de parto? Es engaño general. Habrá mucha mentira en cuanto a eso. Dice él, vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos líderes, muchas falsas religiones, muchos falsos cristos. Y a partir de ahí se levantará uno que será el anticristo. Y él va a decir, yo soy el Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando el día del Señor vaya a acontecer, primero tiene que suceder todas estas cosas. Hermano, pero vea lo que estábamos hablando hace una semana de todos los eventos en la naturaleza, y ahora agregamos a falsos maestros, falsos líderes, religiosos, cristianos falsos. Hermano, eso no será nada bueno. ¿Y sabe algo? Ahora mismo hay mucho falso maestro en la actualidad, muchos falsos líderes. Yo creo que ya está el mundo preparándose para este evento, hermano. Porque ya comenzaron estos movimientos. Hay por todos lados. Y sabe, la gente les cree. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué les creen? Bueno, porque ellos tienen señales y milagros. Hay explicaciones satánicas. La gente verá eso como obra del Señor sin darse cuenta que eso lo único que les está anunciando es que el día del juicio está cerca. Ahora, no olvide, los dolores de parto se van a volver cada vez más intensos y van a ser más, y también así será el engaño. Habrá más engañadores y crecerá y crecerá, y habrá más gente engañando y más falsa enseñanza y más falsa doctrina, y la gente va a ir a ellos para encontrar respuesta, y habrá dolores y dolores y la gente lo buscará para que le den respuesta. Y sabe, ellos recibirán respuesta. Y todo esto nos llevará hacia un solo lugar, hacia la bestia que está en Apocalipsis 13. Todo eso apunta hacia allá. O como lo llamó Daniel, el cuerno pequeño. O como lo llamó Pablo en 2 Tesalonicenses, el hombre de pecado. Cada uno de esos nombres, el cuerno pequeño, el rey obstinado, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, son la misma persona.
Y cuando estén pasando estas cosas, la gente buscará respuesta y los falsos maestros le dirán, ahí está la respuesta, y la gente lo creerá. Hasta cierto punto, hermano, eso ya está pasando. Nunca antes en la historia de la iglesia había estado tan fuerte ese dolor de parto. Ahora está sucediendo. Ahora, no puede suceder todavía el juicio del Señor porque la iglesia debe ser raptada. Pero este principio de dolor ya está sucediendo. Usted puede ver que hay muchos falsos cristos ahora. Usted debe saber que esto ha comenzado de alguna manera, o lo que está pasando en nuestro medio apunta hacia esto. Ahora, en el capítulo 6 de Apocalipsis, usted tiene ahí los sellos, y los sellos realmente es un rollo, hermano, es un rollo de un escrito que está sellado y está en la mano de Cristo. Ese rollo es el título de propiedad de la tierra, es decir, esa es la escritura de la tierra. ¿Cómo usted puede ir a un lugar, a una propiedad y hacer lo que usted quiera? Cuando usted tiene la escritura en su mano, ¿verdad? Si alguien llega y le dice, hey, ¿por qué está haciendo eso en mi terreno? Pues su terreno, aquí está la escritura, es mi terreno, ¿verdad? Bueno, el Señor tendrá el rollo en su mano. ¿Qué significa? Ahí tiene la escritura, la tierra es mía. Y ahora vengo a hacer el juicio de la tierra. Y alguien va a decir algo, la tierra es mía. Entonces él tiene el título de propiedad. Y eso es el momento para que el Señor vuelva a apoderarse de la tierra. Usted sabe, ahora está bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas. Pero llegará ese día cuando Él traerá el juicio. Es ese momento que señala Apocalipsis 6, el momento en el que el Señor toma el rollo y comienza a hacer el juicio. Ahora, antes de que se desate el día del Señor, grande y terrible, que está ahí en el 6º sello, hay 5 sellos preliminares que comienzan a desatar la ira de Dios de una manera natural, es decir, la naturaleza se ve afectada. Pero cuando el Señor llega al 6º sello y al 7º sello, entonces viene un holocausto sobrenatural. Es decir, el Señor va a entrar directamente a obrar, aunque comenzó por medio de la naturaleza desde el sello número 1. Ahora llega al 6 y al 7 y el Señor hará su voluntad y su juicio. Ahora el Señor toma el título de propiedad de la tierra y lo rompe, y cada vez que Él rompe un sello, el libro se desarrolla un poco y entonces se va viendo lo que va a suceder. Vea, por favor, en Apocalipsis 6:12. Vaya conmigo a Apocalipsis 6:12. Bien, hermanos, parece que Julia está llegando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice el texto: miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Note, un caballo blanco y el que lo montaba tenía arco. Eso significa que él tiene poder. El caballo blanco es el caballo que se le daba a un conquistador. Dice que él tiene una corona. Eso significa que él es un gobernante, un soberano. Dice que él conquista. Pero hay algo que no pasa aquí. Hay algo que no tiene este hombre. ¿Y qué es lo que no tiene? Flechas. Él tiene arco, pero no tiene flechas. Hermano, es como tener un revólver sin balas. ¡Caballo! Eso no sirve. Y la idea de esto es que ese es un hombre que está solamente como un falso conquistador. Esa es una conquista política, probablemente ideológica o filosófica. Eso solo es una guerra fría conquistando. Eso solamente son tratados, acuerdos de manipulación o intimidación. Y este es el anticristo que viene y conquista con una falsa paz, sin guerra. Este es el profeta falso, definitivo. Y esto es lo que parece que es el primer dolor de parto de Mateo 24. Comenzará un falso Cristo. Regrese a Mateo 24.
Mateo 24, ahora en el versículo 6, el segundo dolor de parto. El primer dolor es esas falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, falso Cristo. El segundo dolor, vean lo que dice Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se da cuenta usted? El segundo dolor de parto es guerra. La paz falsa que da el falso anticristo o el falso Cristo no dura mucho tiempo, no tarda mucho antes de que la guerra comience a desatarse. Ahora, usted puede ver que los detalles de esta guerra están escritos para nosotros en Daniel 11. Bueno, usted puede leerlos aquí en su casa. Y también están escritos en el libro de Apocalipsis. Ahora, el segundo dolor de parto es un paralelo del segundo sello. Otra vez vaya conmigo a Apocalipsis. En el segundo sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, otro caballo, uno rojo. En este caso, y al que lo montaba le fue poder de quitar de la tierra la paz. ¿Se da cuenta? El primer caballo fue uno blanco, ahora dice que es uno rojo. ¿Y qué es lo que tiene este caballo, el poder que se le ha dado? Quitar la paz, hermano. ¿Y qué hay cuando no hay paz? Guerra, ¿no? Entonces este caballo está trayendo guerra y la gente se está matando entre sí. Dice el texto: y se le dio una gran espada. Lo mismo que dice Mateo 24, 6. Guerra y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Entonces el segundo dolor de parto, el segundo sello, es lo mismo. La guerra comienza a azotar la tierra. Ahora, hermano, le estoy presentando todo el panorama de lo que va a estar pasando en la tierra en ese momento, porque quiero que vea el contraste. Vea todo el evento que está sucediendo. Y los hombres dicen: paz y seguridad. Paz y seguridad. Ahora, ese es el segundo dolor de parto. Esta guerra crecerá y cada vez será más intensa, y será durante todo el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta que hay muchas cosas ahí que indican que esta guerra cada vez va creciendo más. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis se nos habla de un ejército de 200 millones de soldados que va caminando hacia una masacre tremenda. Y dice que muere la tercera parte de la humanidad en Apocalipsis 9:18. Hermano, la tercera parte de la humanidad morirá ese día. Y después usted en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 13, otra vez dice que está pasando eso. No solo los reyes del este, sino que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, dice que hubo espíritus inmundos como ranas, espíritus de demonios que hacen señales, que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Y entonces usted ve que esto termina en última instancia en la guerra de Armagedón. La guerra comienza y va creciendo y creciendo y creciendo hasta que termina en la guerra de Armagedón. Lo que dijo Joel capítulo 3, ¿verdad? Cuando dijo que todas las naciones serán reunidas en el valle de la desolación. Ahora ve el siguiente dolor de parto. Llevamos dos, ¿verdad? El primero era falsa enseñanza, falso profeta. El segundo son guerras. El tercer dolor de parto. Hermano, todo esto es lo que está pasando antes de que venga el día del Señor. Estas son las señales de que ya está bien cerquita. El siguiente dolor de parto, Mateo 24, versículos 7 y 8. Miren lo que dice ahí. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y otra vez Jesús dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces el tercer dolor del parto, hay hambre, terremoto. ¿Y cómo podemos llamar a todo eso? Desastres naturales. Desastres naturales. Ahora, hermano, yo creo que los desastres que tenemos ahora
Solo nos están diciendo, mira cómo la tierra está cambiando, se está preparando para esos grandes desastres. Lo de nosotros es nada, hermano, todavía. Solo nos anuncia que cada vez se está acercando más ese tiempo. Obviamente la iglesia tiene que ser levantada, llevada con el Señor al cielo, y entonces todo eso pasará en su mayor potencia. Ahora, ese dolor de parto que Jesús lo llamó en Mateo 24, me parece que es lo mismo que Juan vio allá en Apocalipsis 6. Vea lo que dice en Apocalipsis 6, en el tercer sello. Dice ahí el texto: así como el tercer dolor de parto, hay ahí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora usted dirá, ¿y cómo eso tiene que ver con el tercer dolor de parto? Bueno, usted ya sabe, hace en el 2020, ¿verdad?, que hubo la pandemia mundial, usted sabe, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que se abarrotó, hermano? El supermercado, ¿no es cierto? Y en un fin de semana, estaban vacíos. Y al momento que comenzó a subir, se fueron arriba el precio de los huevos, el precio de los frijoles, el precio del arroz, el precio del aceite, el azúcar, la leche. Porque cuando vienen eventos de esa naturaleza, la vida se encarece. Y miren lo que está diciendo, que lo Juan está diciendo, que en ese caballo negro la balanza sube. Hay 2 libras de trigo por un denario. En la época de Juan, un denario era el salario de un día. O sea que usted tendría que trabajar un día para poder comprar 2 libras de trigo. Y 6 libras de cebada por un denario. O sea que si usted quería comprar 6 libras de cebada y 2 libras de trigo, tendría que trabajar 2 días solo para ese poquito de comida. ¿Se da cuenta lo caro que iba a estar? Ahí ya no habrá pedidos ya. No habrá para comprar. Todo se encarecerá. Esos son precios de una condición de hambre. Cuando el alimento es tan caro que nadie puede comprarlo, sucede porque está escaso. Entonces Juan en el Apocalipsis ve el tercer sello, lo mismo que Jesús mencionó en el tercer dolor de parto, es decir, hambre alrededor del mundo a causa de los desastres naturales. Usted lo debe saber. Si llueve demasiado, ¿qué pasa con el sembrador? ¿Qué pasa con el que sembró su maíz? No hay cosecha. ¿Y eso qué significa? Se encarece el maíz. Y si no hay maíz, tampoco hay frijol. ¿Y eso qué hace? Suben los precios. Y si vienen todos estos desastres naturales, entonces habrá condición de hambre alrededor del mundo. Regrese a Mateo capítulo 24. Viene el cuarto dolor en el versículo 9. Miren lo que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Sabe cómo se llama esto? Persecución. Y eso también va a venir. Habrá algunos creyentes en ese tiempo. Habrá algunos que han creído a Jesucristo en esa época. Habrá algunos que se convertirán al Evangelio por parte de la predicación de los 2 testigos que dice Apocalipsis 11 que estarán predicando el Evangelio. Habrá 144,000 sellados que estarán predicando el Evangelio. Y estas personas convertidas ahora al Evangelio serán perseguidas. Y probablemente ellos están escuchando a Elías, el que dice que va a venir antes de que venga el día del Señor. Y ellos están oyendo la predicación y van a creer en esa predicación. Dice el texto que Israel será redimida y habrá una gran multitud de gentiles que ningún hombre puede contar que se presentan en el Apocalipsis capítulo 7. Entonces sí habrá cristianos en esa época y serán perseguidos. Y el mundo los va a perseguir y el mundo los va a odiar. Ahora, hay parte de esto también en Apocalipsis 6. Vean conmigo ahí en el cuarto sello.
cuarto sello dice, explicando más de los desastres naturales, ¿verdad? Pero dice que la cuarta parte de la tierra está muriendo con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Se dio cuenta? Con espada los están matando. Pero después del cuarto sello aparece el quinto sello, que al parecer es parecido al cuarto, y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y usted ahí tiene a esos cristianos que han muerto como mártires. Entonces, primero hay falsos maestros, luego viene el anticristo, luego hay una falsa paz, luego viene la guerra y los rumores de guerras, la nación contra nación, el reino contra reino. Luego el mundo entero está en un caos, bañado en sangre, peleándose por comida, matando a los cristianos, desastres naturales, terremotos. El cielo está un caos completo, no hay luz de estrella, no hay luz de luna, no hay luz del sol. Se contamina por la mortandad del agua dulce. Usted sabe, ¿no?, que el agua dulce apenas es el 10% del agua que tenemos en la tierra, ¿verdad? Por eso es que se nos dice muy a menudo que debemos cuidar el agua para tomar, porque solo el agua dulce puede tomarse, y en esa época será contaminada. Y el agua salada también está dañada porque ha caído un meteorito ahí y ha matado la tercera parte de los seres vivientes del océano. Es decir, tampoco hay peces, hermano. Ya no habrá camarones ni ceviche de pescado. Vea qué duro estará todo eso. Aparte de eso, hay plagas aquí en la tierra. Ya leímos que saldrán demonios como ranas, pestilencias, enfermedades. Habrá enfermedades como el SIDA, pero más fuertes aún. Habrá bestias salvajes que son soltadas contra la humanidad, y habrá cristianos muriendo. Ahora, en Mateo 24, versículo 14, ahí hay un dolor final, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dese cuenta de esto. La última señal es el evangelio predicándose a nivel mundial. El evangelio predicándose a nivel mundial. ¿Quiénes estarán predicando? Los dos testigos, los 144,000 judíos de Apocalipsis 7, el precursor de Jesús, que dice que será como Elías, el ángel que habla Apocalipsis 14, 6 y 7. Todos ellos están predicando el evangelio por todo el mundo. Y cuando esto suceda, entonces el fin viene. Entonces, hermano, si usted me ha entendido desde que comencé, la primera cosmovisión que decía que reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos hasta que nos formamos parte del universo, o la segunda cosmovisión que dice que fue un accidente y luego todo comenzó aquí y algún día va a terminar, no sabemos cómo, pero mientras tanto disfruta la vida, creo que no tiene mucho sentido cuando vemos la Biblia y nos damos cuenta que todo está caminando hacia el fin. Que el fin viene. Ahora en Mateo 24:15 dice el texto: y al final la abominación desoladora, la que predijo Daniel, en donde el anticristo mostrará quién es de verdad, entrará al templo, expulsará la adoración que se está llevando ahí, profanará el templo, se levantará como Dios y querrá que lo adore. Ahora el Señor les dice: ahora si están ahí, si ustedes están ahí, mejor que corran, porque no tienen mucho tiempo. Wow. Si ustedes están ahí, en ese momento, mejor que huyan al desierto, huyan a las montañas, pero no se queden, porque ya viene. Versículo 21: porque habrá entonces gran tribulación. Este es el segundo periodo de 3 años y medio, una gran tribulación. La apostasía comienza a desatarse, el anticristo comienza con su masacre de los cristianos, el juicio llega en una intensidad tremenda. Usted puede ver los 5 sellos de Apocalipsis, y de los 5 sellos usted va a pasar a las trompetas, que son tremendamente intensas, y en la última, a los 7 juicios, en la última trompeta usted va a pasar a los 7 juicios de las copas, que son
más devastadores todavía. Ahora, conforme esos dolores se van acercando más y cada vez más intensos y más dolorosos, usted dirá, a ver, ¿y la gente que vive en esa época no va a ver todo esto? ¿No lo van a ver? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No, no lo van a ver. Yo sé que su mente ahorita dice, no le creo. ¿Cómo va a creer que no lo van a ver? Vea el versículo 5. Hay falsos cristos que los engañan. Mateo 24:5. Falsos cristos que los engañan. Versículo 11. Falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 12. Porque la maldad se ha multiplicado. En otras palabras, en pocas palabras, estarán pecando a un nivel de los más altos que se pueda pensar. Será pecado al máximo nivel. El que refrenaba el pecado, el que quitaba o el que guardaba de que este pecado no se ha desatado, habrá quitado el freno. Dice que del pozo saldrán demonios. Oh, hermano, ahora mismo hay demonios en el mundo y usted lo sabe. Pero hay una cantidad de demonios más fuertes, más atroces, más sádicos que están encerrados ahora mismo para aquel día. Y en ese día serán soltados. El pecado no tendrá trampa y las personas estarán amando el pecado y estarán metidos en él y están creyendo las mentiras de los falsos profetas y están diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. En el versículo 24 de Mateo dice que va falsos cristos, falsos profetas. ¿Y cómo es que engañan a la gente? Pastor, ¿cómo pueden engañar a la gente viendo todo lo que está pasando? ¿Cómo engañan a la gente? ¿Y saben cómo los engañan? Señales y prodigios. Señales y prodigios. Dice el texto que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ¿saben por qué no los engañan? Porque eso no es posible. Pero ¿qué está diciendo el texto? Que las señales que harán, esas señales satánicas, son grandes, son poderosas, pero todas son falsas. Ahora, usted dirá, hermano, va a estar bien feo, ¿verdad? Y yo le digo, ¿sabe qué? Debemos prestar atención con ese grupo de señales y prodigios que andan ahora. Debemos prestar mucha atención con eso, porque anda mucha gente por ahí ahora mismo diciendo que hace milagros y que hace señales y que Dios le dijo esto y que Dios le dijo aquello. Y sabe una cosa, no veo en la Biblia que diga que eso era para edificar a la iglesia. Más bien creo que eso nos está preparando para lo que Dios quiera hacer. No creo que nos esté preparando para lo que Dios quiera hacer. Creo que estos ministerios, llamados ministerios que andan por ahí con señales, nos están preparando para lo que el anticristo quiere hacer. Engañar a la gente con prodigios y señales. En la actualidad, en la iglesia incluso, hay personas que están creyendo señales de cualquier tipo, milagros de cualquier persona, milagros y señales que no son probados por la palabra de Dios. Va a haber muchas personas. No olvide que dice un texto que habrá personas, allá en Mateo capítulo 7, dice que habrá personas que van a llegar a tocar la puerta y le dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales. ¿Y qué les dirá él? Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Dese cuenta, hermano. Es sorprendente que van a ser engañados por señales y maravillas. Pero parece que el mundo entero quiere una señal. Todos quieren ver una maravilla. Todo el mundo quiere un milagro.
Esa es la razón por la que estos ministerios pequeños crecen. Porque prometen señales y milagros. Porque el movimiento carismático está enseñando eso. Esa es la razón por la que el misticismo está creciendo. Esa es la razón por la cual la nueva era está creciendo. Porque promete experiencias sobrenaturales. Promete que usted puede hablar con sus familiares que murieron hace unos años. Promete que usted puede canalizar sus energías. Que usted puede consultar un medium. Usted puede ver un milagro. Usted puede ver una sanidad. Y eso, hermano, ahora mismo está por todos lados. ¿Sabe? La gente que está siguiendo este tipo de cosas no se están preparando para el reino de Cristo. De acuerdo a la Biblia, se están preparando para el dominio del anticristo. Personas que hacen estas cosas y están metidos en pecado y van a estar acudiendo a sus falsos profetas para encontrar respuesta. Y ya está pasando. Si usted piensa que cuando el rapto suceda y los cristianos se vayan, ¿usted cree que toda la gente va a estar llorando y buscando las iglesias? Algunas personas creen eso y escucho a algunos predicadores que dicen eso. Escucho a algunos que predican en las calles y dicen, y algún día llorarás y dirás, ¿dónde está aquel viejito que predicaba ahí en la esquina? Hermano, no se equivoque, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Cuando esto suceda, cuando el rapto suceda, la gente va a decir, qué bueno que los cristianos se fueron, porque por su culpa no podíamos vivir la vida buena. Porque ¿quién les está diciendo que todo es pecado? ¿Acaso no somos nosotros? ¿A quién acusan de que no disfrutan de nada? ¿Acaso no es a nosotros? Que no hables mal, ¿qué es pecado? Que no tomes una cerveza, ¿qué es pecado? Que no veas otra mujer, ¿qué es pecado? Es que estos son tan aburridos, estos le quitan el gozo a la vida. El día que la iglesia desaparezca, ¿sabes qué van a decir? ¡Hoy sí! Venga la nueva era, venga el nuevo mundo, todos a destramparnos con el pecado. No creas que van a estar llorando por nosotros. El anticristo los tendrá engañados. Ellos van a decir, ahora que estos cristianos se han ido, ahora vamos a ser desarrollados. Ahora nos vamos a mover a la nueva era. Y conforme este mundo comience a arruinarse y a caer, van a justificarlo. Ellos van a decir, no se preocupen, que es así como debe de suceder. Primero destruir lo viejo y va a renacer lo nuevo. ¿Y sabe qué? La gente los va a seguir. Y se van a sumergir en el pecado. Y van a vivir como si todo esto fuera normal. Ve el versículo 37 de Mateo 24. Ahí está. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? El Señor estaba anunciando diluvio, pero ellos estaban siguiendo la vida como si nada pasaba. La vida normal, ellos estaban comiendo y bebiendo. Oh, mire cuántos hay hoy en la iglesia. Pero vaya a preguntarme cuántos hay hoy en la playa. ¿Cuántos hay hoy en la discoteca? ¿Cuántos hay hoy en las cantinas? Ellos están siguiendo la vida normal. Ahora no te dice casándose y dándose en casamiento. Estas son personas que creen que van a vivir mucho tiempo. Bueno, hermanos, no tengo nada en contra del ejercicio ni de los gimnasios. Pero veo gente que pasa horas y horas en el gimnasio. Pero dígale que venga a la iglesia 2 horas y no tienen tiempo. Personas que pasan horas y horas en el deporte. Los jóvenes en la actualidad se sienten orgullosos y dicen, hoy jugué 3 partidos completos. O sea que jugó 270 minutos, corrió detrás de una pelota. Y también estaban ahí los que no jugaron. 270 minutos. Pero usted les dice, hey, vamos 60 minutos a la iglesia. No tengo tiempo. Así será, hermano, en ese tiempo, cuando el Señor venga.
En el tiempo de Noé, Noé estuvo predicando durante 120 años. Escuche esto, 120 años predicó Noé. ¿Qué predicó? El juicio del Señor viene, el juicio del Señor viene. Le hago una pregunta, ¿cuántos se convirtieron con esa predicación? Ni uno. No, hermano, a veces me dan ganas de decirle, hermano, cerremos aquí, vamos. Que no pasamos de los mismos. Y créanme que a veces digo, no, Señor, perdóname, yo sé que tal vez soy yo, perdóname. Manda a otro pastor, Señor, porque tal vez soy yo el que no sirve. Pero cuando veo esto digo, creo que no soy yo. Creo que la gente no quiere nada con Cristo. Dice el texto, 120 años predicó justicia. 120 años les dijo de que un diluvio iba a venir. ¿Y sabe qué hizo la gente? Prefirieron ahogarse antes que aceptar que era verdad. ¿Sabe qué dijeron? Estás loco, nunca ha llovido. ¿Sabe qué dice la ciencia ahora? Ningún asteroide nos puede golpear, porque acabamos de probar con una nave. Hicimos que impactara un asteroide y lo desviamos, y ya vimos cómo vamos a detener cuando los asteroides quieran atacarnos. ¿Sabe qué dicen? Nunca nos volverá a pasar lo que le pasó a los dinosaurios. Bueno, igual que en los días de Noé, todos se ahogaron, nadie aceptó el mensaje. Todos tenían sus falsos profetas contándoles mentiras. Y entonces, no solamente estarán haciendo esto, dice el Señor, ve el versículo 40, Mateo 24, 40, dice que estarán trabajando en el campo y algunos de ellos estarán en un molino, en una fábrica, y cuando esto llegue, no lo esperarán. Estarán ocupados en otras cosas, menos en la venida del Señor. Lucas 17, versículo 26, que está hablando del mismo tema, dice, como pasó en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, estaban viviendo, estaban casándose, estaban dándose en casamiento, hasta que Noé entró al arca y el diluvio vino y los destruyó a todos. Pero no, hermano, no dice hasta que el diluvio vino y luego corrieron a buscar el arca, no. Vino y los destruyó. Ni siquiera buscaron el arca. Fueron advertidos. El tiempo de Noé fue advertido. El mundo futuro será advertido. El día del Señor será advertido. Pero ¿sabe qué es lo que el hombre hace? Prefiere ignorarlo. Ahora usted dirá, hermano, ¿y cómo es que ellos están tan engañados? ¿Cómo es que ellos pueden estar así? Bueno, no olvide, en primer lugar, hay falsos profetas. La gente le va a creer a usted si usted le puede mostrar señales y maravillas. Si usted les dice que le va a hacer un milagro, la gente le va a creer. Estaba con un amigo mío, pastor, y estábamos hablando un poco de este tema, y de pronto al finalizar le hice una broma, y estamos hablando sobre los que ministran, ¿verdad? Y los que llevan mensaje, y que Dios me dijo, y que hace esto y hace aquello. Y no sé cómo se me ocurrió al final, le digo, hermano, ponte de pie, le digo, te voy a ministrar. Y se me quedó viendo así. Hermano, ¿de verdad vas a hacer eso? Claro que no, le digo, estoy bromeando. Pero la gente cree eso, hermano. Si yo voy a una iglesia y les digo, hermanos, el Señor me está diciendo esto y lo quiero ministrar, todos pasan al frente, se arrodillan y casi que me alaban, hermano. Pero ¿sabes? Eso es falsa enseñanza. Ellos tienen falsos profetas. Cuando pueden mostrar señales, la gente te va a seguir. Pero escucha por un momento Apocalipsis 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán. Está hablando de la bestia y dice que lo adorarán. Todos van a adorar al anticristo. En el versículo 11, vi otra bestia saliendo de la tierra y tenía dos cuernos como cordero y hablaba como un dragón. Ese es el falso profeta, hermano. En cierta manera está en un segundo nivel. Él es el segundo que está al mando y ejerce autoridad sobre la primera bestia en su presencia. Dice el versículo 12, él hace de la tierra y aquellos que moran en ella que adoren a la primera bestia. Note, esta bestia va a hacer que todos le crean al anticristo y a los falsos profetas. Ahora, ¿cómo lo hace? Vea el versículo 13. Él hace grandes señales. ¿Por qué le creen?
porque hace señales. Tengan mucho cuidado con el movimiento de señales y maravillas, porque la bestia incluso va a hacer que caiga fuego sobre la tierra y los hombres lo verán. Y dice, y él engaña a aquellos que moran en la tierra debido a las señales que se le dio que hiciera en presencia de la bestia. Ellos creen porque ellos van a ver sus señales. Ahora, hermano, hay algo más aquí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Dice, y señales y falsas maravillas, y con esto todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted tiene ahí a Satanás, al anticristo, al falso profeta, a los falsos maestros que están engañando a toda la gente con maravillas, con señales, porque están haciendo que la gente crea todas esas cosas y la gente lo quiere creer y está cegada y la gente no va a ir a donde está la salvación porque quieren señales y están engañadas así y lo creen. Pero hay algo más en el versículo 11. Mire, y por esta razón la verdad y la salvación, Dios enviará sobre ellos una influencia engañosa para que crean lo que es falso. ¿Se da cuenta que Dios también está hablando ahí? No me quisieron creer, no quisieron creer el mensaje. Bueno, crean la mentira entonces. Y Él va a sellar sus ojos para que crean la mentira. Eso es el sello de su condenación, para que todos sean juzgados. ¿Por qué los va a juzgar? Porque no creyeron a la verdad. Se oponen. Ellos encuentran placer en la impiedad. Ahora, hermano, entonces, aquí vamos terminando. Lo que Pablo nos está diciendo en 2 de Tesalonicenses, versículo 3, es esa destrucción que habrá. Son los dolores de parto. Vendrán como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué son esos dolores? Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6. Ahí están descritos los dolores. Pero vea esto. Vea esto. En el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Presta atención a eso. Sobre ellos. ¿Qué significa eso? Que hay que alabar a Dios, porque ahí no dice vendrá sobre nosotros. O sea que nosotros no estaremos ahí. Eso vendrá sobre ellos, que no han creído en el Hijo de Dios. Pero sobre nosotros no sucederá. Ellos sufrirán destrucción. Mas vosotros, versículo 4, introducimos aquí la próxima semana. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón de la noche. ¿Se da cuenta? No vamos a estar ahí para ser sorprendidos por el día del Señor. Habremos sido arrebatados. Si usted va a Apocalipsis, lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ahí está la iglesia. Pero a partir del capítulo 5 para adelante, ya no está la iglesia queda en el capítulo 4. A partir del capítulo 5 para adelante comienzan todos los dolores, pero ya no hay iglesia. Gloria a Dios, porque ya no estaremos ahí. Ahora, hermano, cuando el día del Señor venga, usted y yo no estaremos ahí. Bueno, no olvide, una postura de la creación dice que es como una espiral que siempre se está repitiendo y repitiendo. Otra dice que es horizontal, un accidente lo comenzó y muchas cosas van pasando y algún día terminará, pero mientras eso llega, disfruta la vida, vive al máximo, logra tu sueño, realízate. Pero la tercera postura dice, hay un Dios que creó todo y que está dirigiendo toda la historia de la humanidad hacia el día del Señor, hacia un final. Mi pregunta aquí es, ¿dónde estarás tú cuando el día del Señor llegue?
Yo espero que estés con el Señor y no que estés en el día del Señor. Yo espero que tú hayas sido llevado con la iglesia y no que estés esperando el día del juicio. Yo espero que tú puedas ahora arrepentirte y venir a Cristo con humildad y decirle: Señor, perdóname y ayúdame, sálvame. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque aunque no nos podamos entender por completo, aunque no podamos comprender por completo lo que va a suceder, algo es seguro: esto va a cambiarse, la tierra va a cambiar, porque tú así has dicho que será. Señor, gracias, porque en este cambio nosotros ya no estaremos. Gracias porque antes de que estas cosas sucedan, vendrás por nosotros, nos salvarás y nos guiarás hasta tu presencia. Ahora, Señor, yo oro por aquellos que incluso están entre nosotros y que no tienen seguridad de su salvación. Por favor, afírmanos, que tu palabra produzca en ellos el fruto que debe producir y que no vuelva vacía, Señor. Y aquellos que nos han escuchado, que puedan venir arrepentidos y humillados delante de ti, para esperar a Cristo en las nubes y no el día del Señor. Te agradecemos por habernos elegido para salvación y te pedimos que nos ayudes a cumplir tu voluntad en esta tierra, a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos, te damos gracias y a Él bendecimos. Amén. Y amén.